Muy bien, estamos en comunicación directa con el doctor Roberto Canay. Él es subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de las Drogadicciones, trabaja en el Cedronar. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien. Acá, bueno, listo para conversar con ustedes. Bueno, la verdad, doctor, un placer tenerlo con nosotros. Estuvimos asistiendo a una charla muy especial que se estuvo dando la semana pasada sobre todas las acciones y políticas que están llevándose a cabo desde el Cedronar. Nos interesaría recalcar cuáles son las acciones puntuales en materia de adicciones y cómo se están integrando en el marco de un plan federal al resto de las provincias. Bien, sí, en la charla que hace referencia estuve conversando con Belén, creo, al final de la entrevista, y un poco lo que contamos ahí era las acciones que se llevaron adelante desde que comenzamos la gestión, en donde principalmente armamos un plan de trabajo que fuimos consensuando con todos los gobiernos provinciales, porque digo, un poco el rol de la Secretaría de Estado, que se encarga de la temática de adicciones, es justamente diseñar, articular e integrar los esfuerzos para trabajar en todo lo que es tratamiento y prevención de las adicciones. Entonces, el plan de trabajo que consensuamos al principio de la gestión lo trabajamos mucho con todas las provincias, con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones académicas como el CONICET, la Academia Nacional de Medicina. Y ahí armamos un trabajo que tiene varios ejes de acción, en donde en esos ejes hemos venido trabajando en este año y medio, pero donde, repito, ha sido fundamental el compromiso que han asumido especialmente las provincias y los municipios, que vamos integrando a un programa que se llama Municipios en Acción, donde lo que hacemos es articular e integrar esfuerzos en el territorio a nivel municipal, pero trabajando coordinadamente con las provincias también. Y hoy, al día de hoy, ¿a cuántos municipios han logrado llegar? Al día de hoy estamos en cerca de 400, casi 500 municipios, 480 municipios. La Argentina tiene 2.400 municipios y nosotros tenemos previsto un plan de trabajo como para poder concluir los 4 años de gestión trabajando con la mitad de los municipios, ya que hay muchos municipios que son muy pequeños en el país, entonces los integramos a partir de otras estrategias, ¿no? ¿Han logrado identificar cuáles son las causas exactas o por lo menos los mayores puntos conflictivos que están llevando a la juventud en el día de hoy a caer en este grado de adicción, que obviamente es toda una concatenación que tiene que ver, que impacta justamente en materia de seguridad, en todo lo que es el plano delictual? Está totalmente vinculado con la ausencia de recursos y de inserción social, pero han podido identificar, porque creemos que es importante trabajar en materia de prevención para poder identificar bien cuál es el leitmotiv a través del cual los jóvenes caen en eso. Sí, nosotros todo lo que tiene que ver con investigación o con información para definir las estrategias de acción es un tema clave, y eso incluso lo marca las Naciones Unidas cuando hace referencia a que las políticas públicas en temas de adicciones deben estar basadas en evidencia. Entonces, por lo tanto, nosotros, como este año presentamos un estudio nacional que permite tener lecturas por provincias de cómo está la situación y cuáles son las características de la problemática de las adicciones en el país. Entonces, tenemos una descripción y una caracterización. A partir de ahí, uno puede tener una idea de las principales variables, de las principales poblaciones, cómo están afectando en determinados sectores, incluso por poblaciones, por la variable de género, por franjas etarias, por variables socioeconómicas. Entonces, ese mapa lo tenemos. Ahora, respecto a tu pregunta concreta, que hace referencia al porqué, o como vos decías, leitmotiv, estamos frente a una problemática que es muy compleja, al punto en donde se juegan múltiples factores. Obviamente que
Digo, siempre en esa complejidad a veces uno puede sistematizar los factores que están en juego. Digo, muchas cosas que tienen que ver con la oferta de sustancias, tanto legales como ilegales, pero también con cuestiones que tienen que ver con temas sociales, con cuestiones incluso de la vida de las personas, con estructuras familiares. Entonces, digo, toda esa multiplicidad de factores están en juego. Obviamente, digo, hoy en día estamos en una época donde esto es un problema a nivel mundial, ¿no? Digo, sí, de hecho, totalmente. Naciones Unidas habla del problema mundial de las drogas cuando hace referencia al tema. Y creo que en ese sentido también uno no tiene que perder esa perspectiva. Es algo que, si bien con características que varían de acuerdo al país en donde uno se centre, sabemos que es una problemática que hoy en día está en todo el mundo. Teniendo en cuenta este enfoque interdisciplinario, ¿cómo están trabajando con el resto de los ministerios? Con el resto de los ministerios articulamos muy bien. Obviamente, yo creo que eso es tenemos mucho por fortalecer ahí, ¿no? Creo que, digo, la verdad que es una problemática donde siempre nos va a estar faltando. Y si bien creo que vamos avanzando mucho en cuanto a lo que es coordinar con las provincias, con los municipios y también con algunos ministerios, me parece que en eso para nosotros lo más importante es dejar una base estratégica y de trabajo para que fortalezca justamente eso, ¿no? El trabajar juntos, porque creo que lo peor que nos puede pasar es pensar que este es un problema de tal ministerio o de cual ministerio, o que es un problema solamente del gobierno. Creo que la clave es ser conscientes cada uno y cada organismo con diferentes niveles de responsabilidad, pero que es un problema que si no lo abordamos entre todos y todos no pensamos que es un tema que es de todos como ciudadanos y de todos como miembros del país en el que vivimos, le vamos a estar errando, ¿no? Tenemos que realmente trabajar todos juntos. Roberto, ¿cómo te va? Te saluda Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Te escuchaba detenidamente, me decías que claramente, bueno, esto de que es un tema, es un problema de todos. ¿Qué es lo que tendría que ser la persona que tal vez que no está pasando por esta situación y que, digamos, lo ve de lejos, solamente lo ve por noticieros? ¿Qué es lo que tendría que hacer el ciudadano común como para ser parte, sentirse no solamente consciente, concientizar a los demás? ¿Cuáles serían, digamos, las conductas? Porque claramente vemos que esta problemática no solamente está en la clase social baja, sino también en la clase social alta. Pero para los que no les llega esto, ¿cuál sería el paso a seguir? Es una buena pregunta. Lo que decís es cierto. Realmente, digo, hay niveles de... Digo, obviamente la problemática de las adicciones es... a veces uno podría caracterizar por determinados grupos poblacionales algunas características particulares, pero en muchos casos es muy transversal a todos, digo, y ahí no hay diferencia de niveles económicos sociales. Uno se encuentra, digo, hoy en día las problemáticas de abuso de alcohol y aparte, digo, a veces uno encuentra hoy en día casos incluso de coma alcohólicos en edades muy precoces, cosa que, digo, antes no se veían. Entonces, digo, esa transversalidad está. Yo creo que hay algo que es muy importante en esto que vos preguntabas de qué hacemos, y creo que lo fundamental es cuidar los vínculos, es cuando estamos frente, digo, nadie está exento de tener algún problema de adicción, o tener algún familiar o tener algún amigo cercano, y creo que ahí se nos juega mucho el cómo manejamos la situación, el tema de no estigmatizar, de acompañar, de escuchar, de contener, de saber cuándo uno tiene que cuál es el momento para buscar ayuda. Creo que en eso todos tenemos un rol que nos toca como familiares, como amigos, como compañeros de trabajo. Roberto,
Buen día, te saluda Belén. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Te estaba escuchando atentamente. Ahora, vos dijiste, no es un tema de los ministerios, no es un tema solamente de unir fuerzas entre todos, sino es un tema también que tiene que ver con la primera piedra, que es la familia. Cómo empezamos a prevenirnos entre nosotros, a cuidarnos entre nosotros. Yo siempre hablo, y esto también lo destaco con respecto a la educación, ¿quién es el primer factor desencadenante de por qué se educa mal la gente? Entonces siempre destaco el rol de la familia. La familia es la primera, es el avant de la A, del abecedario, que nos va a permitir acceder a la escuela, pero no que la escuela sea la piedra fundamental para empezar a pensar un poco más qué tipo de educación queremos. Entonces lo mismo pasa con este tema que tiene que ver con las conductas humanas, cómo nos criaron, cómo nos relacionamos con las personas. Entonces hay que empezar a cambiarse uno mismo. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que todo lo que es vínculos primarios, y en eso la familia es la primera red de socialización. Son sistemas en donde uno ahí aprende pautas de relación, de cuidado de uno y de cuidado del otro. Sí. Obviamente que en esa multiplicidad que hacía referencia un ratito antes, está atravesada la familia, pero sí, me parece que creo que es importante este tema de que en todos los sistemas de relaciones, y con eso me refiero a familiar, comunitario, laboral, siempre tener muy muy fuerte el tema del cuidado del otro y sí, del cuidarnos a nosotros mismos también, ¿no? Que están muy relacionadas esas dos cosas. Bueno, antes de terminar vamos a hacer un ping-pong, ¿qué te parece, Roberto? Como para que también la gente entienda y lo puedas explicar en pocas palabras y pocos minutos. No para que nos des una definición, sino como un abstract. Sí. ¿Cómo empezarías a cambiar vos esta problemática social y para ponerte un límite de tiempo en los próximos 5 años? En la Argentina, Yo creo que trabajando seriamente, como estamos haciendo, teniendo datos con validez científica, fortaleciendo las estrategias locales, fortaleciendo las instancias de articulación entre los diferentes sectores de gobiernos y la sociedad civil. Yo creo que si, obviamente también hay una cuestión más macro que tiene que ver con la cultura, con los medios. Sí. Creo que en la medida en que vamos fortaleciendo estas primeras cosas que te decía, vamos tejiendo redes de solidaridad, de cuidado, en donde uno puede estar, cuidarse, tratar de prevenir situaciones de consumo, saber cómo manejarse cuando aparecen las primeras situaciones de consumo y saber cómo acompañar y contener cuando se da alguna crisis o alguna problemática concreta. Ahora, por así decir, ¿qué consejos o qué sugerencias, más allá del Estado y esta fuerza que podemos ser todos y las políticas que se implementen a nivel ministerios, qué sugerís vos en cuanto a, más que prevenir, en cuanto a lo que es lo que mencionabas antes, ¿no? La célula básica que es la familia, empezar como a reconstruir las bases, desde ese lugar, desde lo más básico, ¿cuáles son tus sugerencias? No, bueno, yo como te decía, me parece que lo más importante es cuidar los vínculos, cuidarnos a nosotros y ser muy muy cuidadosos en todos los sistemas de relaciones. Creo que gran parte del tema pasa por ahí, por generar una red de relaciones lo más cuidadas posibles. Creo que eso de alguna manera también nos fortalece como familia, como comunidad. Por ahí pasa gran parte de
la red de sostén que es fundamental para enfrentar estos temas. Y otra de las cuestiones, creo que es muy interesante trabajar de manera articulada también a nivel regional. Estás mencionando también la importancia de trabajo en políticas que escapan al marco quizás tanto nacional, sino más bien comunitario. Nos referimos un poco a Mercosur. Es necesario trabajar en un avance en la lucha contra el narcotráfico en toda la región, teniendo en cuenta la situación en la que pasó Argentina, ¿no? De pasar, ya no es un país simplemente de paso, sino realmente se consume mucha droga, y bueno, y sabemos que es el blanco fundamental y la puerta de entrada para todo lo que es la delincuencia, ¿no? Y ya es un desmanejo que ni siquiera con el poder de policía se puede llegar a afrontar. Entonces bueno, es interesante trabajar a nivel regional en esto. Sí, en ese sentido creo que se viene avanzando muchísimo. Creo que el Ministerio de Seguridad está llevando un gran trabajo en todo lo que es la lucha contra el narcotráfico. Se está también trabajando de manera muy articulada con todos los países de la región, y me parece que en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Lo que no hay que perder de vista es que este es un problema muy complejo y que el tema hay que abordarlo no solamente trabajando en el control de la oferta, que es todo esto que mencionamos que tiene que ver con el narcotráfico, sino que tenemos que trabajar también todo lo que tiene que ver con la reducción de la demanda, que tiene que ver con todo esto que veníamos hablando nosotros, ¿no? De todo el tema, sobre todo de tener estrategias de prevención y de tratamiento sostenidas, consensuadas, así como políticas de Estado. Roberto, bueno, la verdad que muy gratificante la charla contigo. Seguiremos en contacto sin lugar a dudas para prevenir, para cuidarnos y para empezar a seguir trabajando entre todos. Realmente. Mil gracias y bueno, cuando estamos para lo que necesiten. Bueno, con nosotros estuvo el doctor Roberto Canay, subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de las Adicciones del Cedronar.